poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Poderoso Señor, tú eres poderoso Señor bendito, tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra. El Señor es digno. Señor, te rogamos en esta mañana que puedas ayudarnos, Señor. Padre, por favor, háblanos en esta hora. Yo te suplico, por favor, que sea tu persona la que hable en esta hora, mi Dios. No interpretaciones humanas ni privadas, Señor, no cosas personales, Señor, sino simplemente haznos saber tu voluntad, Señor. Te damos las gracias solamente a ti en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Buenos días, hermanos, pueden sentarse. ¿Cómo están, hermanos? Bien, qué bueno que estén acá. Les pido perdón de antemano. Estos días he tenido un problema con mi garganta, pero estamos felices de que Dios nos permita estar acá. Entonces, pongamos atención. ¿Se recuerdan de qué estábamos hablando la semana pasada, verdad? Navidad cristiana, Navidad pagana. Me dio la impresión la semana pasada de que hay personas que ya fueron a la casa a quemar el árbol y lo sacaron y no, hermanos, no. Quiero ser muy transparentes con ustedes. No vengo en esta mañana a poner mi posición personal, hermanos. Esto no se trata de que estamos en un régimen y que el capitán o el general manda esto y eso es lo que se tiene que hacer. No, hermanos, aquí el único capitán y general es el Espíritu Santo. A Él sí tenemos que escuchar, a Él sí tenemos que obedecer. Y si ese general divino nos habla, Él espera una respuesta de nosotros, ¿ok? Así que no es algo personal mío, ¿ok, hermanos? Se los puedo asegurar. La semana pasada creo que fue un tipo de estudio como... O sea, parecía matemáticas, porque tuvimos que sumar, tuvimos que restar. Yo creo que hoy la clase va a ser clase de historia, porque hoy no va a ser matemáticas, hoy es historia. ¿A cuántos les gusta la clase de historia? A mí me encanta la matemática. La matemática, ¿hay alguien que les guste? Hay unos que les fascina. La historia es muy bonita también, ¿no? Pero la historia más segura, ¿saben en dónde está? Es esta. Aquí está la historia más segura. Entonces, pero en esta mañana tenemos que pasar por temas históricos que no puedo decir que son así porque yo no estuve allí, ni porque tampoco tengo la confianza absoluta que las personas que han escrito eso, yo puedo decir, hermanos, es así o no es así. Por eso es que comencé diciéndoles que el general divino de esta iglesia debe de ser el Espíritu Santo. Él es el que nos va a revelar qué es lo que le agrada al Padre. Amén. Entonces ya sabemos, hermanos, que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Creo que la semana pasada fue demasiado claro. Casi que todos ya somos maestros y podemos explicar claramente que el Señor no nació el 25 de diciembre. Después me cuentan cómo les fue con la tarea de Juan el Bautista. Pero vamos a ver la segunda parte hoy, que se trata un poco del tema del paganismo. El paganismo en todo esto que lleva la Navidad. Pero antes quiero mostrarles un personaje que seguramente, no tengo duda, seguramente va a querer sacar su nariz hoy en día, de pronto en el lado de allá o de pronto en el lado de acá. ¿Saben qué personaje es? El fariseo. Este personaje va a querer salir el día de hoy.
¿Saben por qué? Porque el fariseo se molesta si alguien no guarda lo establecido. El fariseo se molesta que alguien de pronto no guarda lo que aquí dice y entonces tiene que ser así. El fariseo se molesta. Entonces tenemos que cuidarnos de ponernos hoy en esta mañana ese traje de fariseísmo. También el fariseo dice que su opinión es la única que importa. En otras palabras, yo vengo acá y les menciono esto y esto es la ley. O sea, lo que dice aquí el pastor, eso es lo que se obedece. No, señores, no vamos a trabajar de esa forma, porque eso es lo que el fariseo le gusta. Al fariseo le molestaba cuando Jesús de pronto hacía algo que iba en contra a lo que ellos pensaban. Una vez dice que los discípulos comenzaron a comer y no se lavaron las manos, ¿se recuerdan? Y ahí salió el fariseo y molesto: pero ¿qué pasa si se nos ha enseñado que se tienen que lavar las manos antes de comer? Y fue un problema. Entonces su opinión es la única que importa. El Señor les habló de eso, pero ellos en su mente no, tiene que ser como nos han enseñado. Entonces cuidémonos de este personaje, porque también el fariseo, si no se cumple lo que ellos interpretan, todos están perdidos. Ese es ese personaje que está ahí. Si no se hace lo que el fariseo dice, de pronto no dicen nada, pero dirán: pobrecitos, todos están perdidos, yo estoy bien. Así que tenemos que guardarnos en esta mañana de tener ese corazón, ¿ok? Quiero pedirle al Señor que me guarde mi corazón, y quiero pedirle al Señor que guarde también tu corazón. Amén. Entonces le rogamos al Señor que en esta mañana nos libre de venir a poner aquí nuestro pensamiento, que si nos molestamos de que si alguien no obedece. No, hermanos, eso no debe de ser así. Nuestro trabajo es exponer, y el trabajo del Espíritu Santo es revelar. Yo no puedo entrar a tu corazón con las mejores palabras, con la mejor explicación. No me sirve de nada. Solamente es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, también dice que el fariseo juzgan lo exterior únicamente. Solamente miran lo de afuera y ya tienen su análisis hecho. Librémonos del fariseo en esta mañana. Ahora bien, vamos a leer un versículo que leímos la semana pasada, y esto es en Colosenses 2:8. Lo tienen en pantalla. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba en Colosenses, que tengan cuidado de las tradiciones de los hombres. La semana pasada explicamos un poquito más de esto. Pero ¿saben el significado donde allí dice según las tradiciones de los hombres? En la parte 1 donde dice mirad que nadie os engañe. ¿Saben eso? El otro significado que encontré con eso es cuidado que alguien te arrastre. Da la idea de como mirad que nadie os engañe. Es la idea que es cuidado, alguien te arrastra a otra persona. Eso es la idea de mirad que nadie os engañe. Cuidado que nadie los arrastre. Ni siquiera el pastor, ni siquiera un primo, nadie puede arrastrar tu conciencia, arrastrar tu pensamiento para que tú seas como yo digo que tienes que ser. No, cuidado que nadie nos arrastre o nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En este caso Pablo habla a los hermanos de Colosense específicamente en el tema de la circuncisión, que ellos eran gentiles y estaban en ese debate, y ahí es donde él le dice cuidado, alguien los arrastra con las tradiciones que se vienen haciendo en los judíos. De eso se trata ese versículo, no se trata de la Navidad. O sea, quiero aclarar, no quiero ser irresponsable con ustedes y venir a sacar versículos que no tienen que ver con esto, pero me llama la atención el tema de que uno puede ser engañado, arrastrado a creencias que uno de pronto no sabe ni siquiera qué es lo que está uno haciendo. Pero dice ahí según las tradiciones de los hombres. Quiero una pregunta: ¿qué es tradición?
tradición, ¿qué es tradición? Significa sencillamente lo que una generación transmite a otra. ¿Qué es una tradición, hermanos? Lo que una generación transmite a la otra generación. Eso lo podemos después ver en casa en Marcos 7:13. Pero la pregunta sería para nosotros aquí en Colombia, aquí en Medellín: ¿qué es lo que nuestras generaciones nos han heredado? Porque ya sabemos que es una tradición. Una tradición es algo que se nos fue heredado, pues, de generación en generación. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que nuestras generaciones nos han heredado? ¿Qué tradiciones tú haces hoy en día de una forma hereditaria, simplemente sin saber lo que estás haciendo, pero se te heredó? Esa es una muy buena pregunta. Miren esto, hermanos, en realidad el problema no es la tradición, sino la fuente de donde lo tomamos. Porque hay tradiciones, hay cosas que heredamos que son muy buenas, pero hay cosas que heredamos que son malas. El problema en sí no es la tradición. Miren lo que Pablo le decía a los corintios. Miren en la versión América, 1 Corintios 11:2: os alabo, porque en todo os acordáis de mí y guardáis, ¿qué dice ahí? ¿Y guardáis qué? Las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. En otras versiones dice: guardáis las enseñanzas, guardáis. O sea, ellos heredaron algo de Pablo y Pablo los está alabando y les está diciendo: os alabo porque han guardado lo que yo te enseñé. O sea, han heredado algo bueno y siguen con esa tradición, dice esta versión. Entonces el problema en sí no es la tradición, el problema es la fuente de donde la tomamos. ¿Estamos de acuerdo? O alguien dirá: no, los corintios estaban mal porque ninguna tradición es buena. Entonces, ¿por qué Pablo los está alabando? Porque la tradición, el problema no es la tradición, vuelvo y repito, es la fuente en donde lo estamos tomando. Amén. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22: examinadlo todo, retened lo que fuere bueno, apartados de toda apariencia de mal. Para el tema de las tradiciones, esto es muy importante. Tenemos que examinarlo todo y analizar el por qué hacemos y por qué no hacemos las cosas. Y después dice en esta versión de 1569: apartados de ¿qué? De toda apariencia. Qué interesante, porque toda apariencia es algo que aparece ser como que está malo. O sea, ni siquiera tienes que estar seguro que sea malo. Apartados de toda apariencia. Algo no está muy claro, apártate de eso. Apartados de toda apariencia de mal. De pronto eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Si esto tiene apariencia de bien, pues lo hacemos. Si tiene apariencia de mal, pues que el Espíritu Santo le habla a cada uno. Amén. Entonces, las tradiciones que hemos heredado. Ay, hermano, hay tantas cosas que nosotros heredamos y que ni sabemos del por qué lo estamos haciendo. Miren esta foto. ¿Qué pueden ver ahí? Es un pescado que está sin cabeza en un sartén. Les quiero contar una anécdota que pasó. Y es de que había una niñita de unos, no sé, 5 años por allí, que ellos, ¿a cuánto les gusta comer pescado acá? Pero sí les gusta, wow, a la mayoría. Más bien, ¿a cuántos no les gusta comer pescado? A ver. Ay, son poquitos, pero bueno, no saben de lo que se están perdiendo. Ok, pero entonces en esta anécdota, hermanos, viene esta niña de 4 o 5 años y en esa casa les gustaba mucho comer pescado. Y les gustaba. Y ella notaba algo, que siempre cuando le ponían en su plato el pescado era así, el pescado estaba sin cabeza. Y ella miraba que otros amigos y otros compañeros hasta los ojos, bueno, hasta eso sí no me como yo, hermanos, pero ustedes saben si se comen los ojos ustedes. Uy, no, hasta ahí no llego, hermanos, hasta ahí no llego. Pero entonces esa niña miraba que hasta los ojitos se comían. Entonces le dio la curiosidad: ¿por qué en casa
no le dejaban comer la cabeza. Entonces ella pensaba de que era por algo religioso o por algo extraño, ¿verdad? Una niña de 4 o 5 años, y le fue a preguntar un día a su mamá: mamá, yo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre que tú haces pescado en esta casa le cortas la cabeza y no me das los ojitos? Y yo lo que veo, ¿por qué siempre es un pescado sin cabeza? Y la mamá viene y le dice: ay, hija, le dijo, la verdad, tu abuelita desde que yo era pequeña siempre me enseñó que así se tenía que comer. Pero ¿te gusta? No, me encanta, mamá. Pues sí, es por eso, hija. Si tú quieres saber más, ve a preguntarle a tu abuelita. Entonces la niña, cuando pudo, visitó a su abuelita, y estando en esa visita se recordó y llamó a la abuelita: abuelita, abuelita, yo tengo una pregunta que mi mamá me dijo que te preguntara a ti. Sí, hija, ¿cuál es? Y le dijo: ¿por qué en casa cuando comemos un pescado siempre mi mami me lo da sin cabeza? Es muy rico. Y ella me dijo que tú sabías la respuesta. Y la abuelita viene y le dice lo mismo: ay, hijita, pero si te gusta, me encanta el pescado, abuelita, pero ¿por qué no nos comemos la cabeza? Y le dice la abuelita: no, hija, te voy a decir la verdad. Mi mamá mi mamá siempre nos dio pescado sin cabeza, y ella era una mujer muy sabia. Ella sabrá por qué, pero todavía sería la bisabuelita, ¿cierto? Todavía estaba viva. Entonces ella es una mujer muy sabia, temerosa de Dios, y la verdad nunca le pregunté. Si tú quieres, ve a preguntarle a tu bisabuelita. Entonces la niña fue toda, ya se imaginan, la bisabuelita ya grandecita, pero ella tenía la respuesta. Va la niña y le vuelve a preguntar: bisabuelita, tengo una pregunta para hacerte. Y es que le pregunté a mi mamá algo del pescado. ¿Por qué nos comemos el pescado siempre sin cabeza? Y me dijo que le preguntara a mi abuelita. Y le pregunté a mi abuelita y me dijo que tú le enseñaste a hacer eso. Entonces, ¿por qué hacemos eso y no nos comemos la cabeza? Entonces la bisabuelita, ya muy viejecita, le dice: ay, mijita, yo te voy a contar. Es que cuando yo era niña, nosotros éramos tan pobres que mi mamá, creo que sería tu tatarabuelita, algo así, mi mamá, nosotros éramos tan pobres que solamente teníamos un sartén de esos que se hacen los huevos, unas cositas así muy pequeñitas, y nos gustaba mucho el pescado. Entonces, como no se lograba fritar muy bien el pescado, mi mamá siempre les cortaba la cabeza para que todos comiéramos bien. Entonces la niña logró descubrir la tradición del pescado sin cabeza. O sea, no era ni porque era malo, no era bueno, simplemente era una tradición heredada porque eran pobres. O sea que a estas alturas ellos podían comerse todo el pescado y no lo sabían. ¿Por qué les menciono esta anécdota? Porque eso puede estar pasando en este tema con nosotros. Lo practicamos, lo hacemos, o simplemente callamos, pero lo vamos transmitiendo a la otra generación sin saber ni el por qué ni para qué, si bueno, si malo. Hijo, cómete el pescado sin cabeza. Entonces eso es lo que queremos estar seguros de lo que estamos haciendo. Ahora bien, hermanos, rápidamente tengo que pasar. Sinceramente no me agrada. Lo que tengo que tocar es un poco de historia al respecto del paganismo, con lo que se mueve en todo esto, la cual quiero dejarles claro: esto no es una base doctrinal. O sea, no es una base que yo vengo, hermanos, así es. ¿Saben por qué, hermanos? Incluso yo puedo estar parado acá y no puedo ponerles a ustedes: eso fue así, en el año 300 esto fue así, y esto, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Por una sola razón. La única fuente segura de un hijo de Dios para tomar decisiones y principios fundamentales en esta vida tiene que estar acá, en la palabra de Dios. Si algo no está claro en esta palabra, en el libro de Dios, en la voz de Dios, hermanos, nos podríamos equivocar. Nos podríamos equivocar grandemente. Pastor, pero es que la historia lo demuestra muy bien. Pero no puedo tomar yo eso como una base de doctrina porque la historia me lo dice. No, si la historia me lo dice y si se confirma con la Biblia, entonces, hermanos, ustedes van a ver que definitivamente les voy a decir: hermanos, por loco que parezca, por difícil que lo entendamos, esto es la verdad, y cada cristiano tenemos que vivir conforme a lo que dice la Biblia. Entonces,
Por eso es que no voy a decirles es que esto fue y es seguro, y hermanos, es así. Es más, solamente les digo, ustedes también investiguen por su cuenta y saquen conclusiones. Amén. Entonces, fuera de estar lejos de la palabra de Dios, podemos estar equivocados. Alguien me decía esta semana algo que me dejó pensando varios días, y es que me decía: los cristianos a veces debatimos con cosas que no están claras en la Biblia. ¿Ya se dan cuenta? Que lo que no está muy claro, ahí nos gusta debatir. ¿Será que hay vida en otros planetas? No es muy claro y nos gusta debatir. Bueno, ¿será que el coronavirus está metido aquí y nos gusta, vamos a meternos? Y nos gusta ese tipo de cosas y uno dice que no están muy claras, y eso al cristiano le gusta. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que las cosas que sí están claras en la Biblia las omitimos, las ignoramos. El perdón, el amor por otros, tantas cosas, esas cosas que son claritas, a esas no les ponemos mucha atención, pero a las cosas así ocultas a veces nos llaman la atención. Eso no debe de ser así, hermanos. Ahora, vamos a ver en esta hora unos personajes que probablemente en ellos radica el inicio, del paganismo envuelto en todo el tema de la Navidad. Eso es Nimrod, Semiramis y Tamuz. Vamos a leer dónde aparecen ellos en la Biblia. Génesis 10, 8 al 12, hablando de Nimrod. Esto es después del diluvio, hermanos. Cuando Noé, ¿se recuerdan del diluvio y todo eso, hermanos? Comienzan el siguiente capítulo a nombrar los descendientes y aparece este personaje. Miren lo que dice de él, Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, y en la tierra de Sinar, y Resén entre Nínive. Me salté el 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Eso nos habla Génesis de Nimrod. Ahora bien, hermanos, como les mencionaba, este personaje surgió después del diluvio de Noé. Este personaje, ¿se dan cuenta cuántos lugares él gobernó y conquistó y edificó? ¿Cuál fue el primero que él edificó? Fue Babel. ¿Se recuerdan qué pasó en Babel, hermanos? La historia, una de las más antiguas y famosas de la Biblia, la Torre de Babel. ¿Se recuerdan? De que decían: nos vamos a unir y seremos uno y llegaremos con esta torre hasta el cielo. ¿Se recuerdan de eso, hermanos? Ok, este personaje, hermanos, de tantas victorias obtenidas, de tantos logros, podemos notar algo que sucede en él. Su corazón se llenó de orgullo y él mismo se autoproclamó de alguna forma Dios en esta tierra. Según lo que la historia dice, a él le decían el Dios Sol. Ahora vamos a ver la historia de su esposa. Su esposa se llamaba Semiramis. En la Biblia aparece con el nombre de la Reina del Cielo, que también, al ser esposa del Sol, se le consideraba la Reina Luna. Ok, miren lo que dice Jeremías, ahí está, 44, 16 a 17, hablando de la esposa de él. La palabra, ese era el pueblo respondiendo: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso ¿a quién? A la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegre y no vimos mal alguno. Entonces, ¿a quién fue ofrecido todo eso, hermanos? A la Reina del Cielo. La Reina del Cielo era considerada la esposa de Nimrod, que es Semiramis. Y por último, en la Biblia también aparece Tamuz.
Tamuz, la historia dice, hermanos, de que se dieron cuenta en el primer versículo cuántas tierras Nimrod logró conquistar. Babel era algo increíble, eso no era una torrecita así, que no, eso era una ciudad, era algo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando muere Nimrod? Semiramis, la esposa, ella comienza a ver de que ella está muy propensa a perder el reino, a perder toda esa cantidad de cosas que él había ganado, a perder el poderío que su esposo había obtenido. Y se le ocurre, dice la historia, algo a Semiramis. Se le ocurre, hermanos, que ella dice que tuvo un hijo de una forma sobrenatural, al cual le pusieron de nombre Tamuz. Y ese Tamuz fue considerado el dios de la fertilidad. Entonces imagínense cómo comienza toda esta locura, el paganismo. El rey Sol, el dios Sol, Nimrod, casado con la diosa Luna, Semiramis, un par de hombres así como usted y como yo, hermano. O sea, de Dios no tenemos, o sea, ¿cómo? O sea, no, es una locura lo que ellos están haciendo. Pero bueno, de ahí mismo dice de que aparece Tamuz, el hijo de ellos dos, el cual a él le ponen por nombre el dios de la fertilidad. Aquí lo pueden ver, Semiramis, Nimrod o Baal. No voy a estudiar el tema de Baal, pero es el mismo personaje en la Biblia y ahí podríamos pasar mucho tiempo examinando lo que Dios piensa de Baal. Pero ellos dos dieron a luz a Tamuz, el dios de la fertilidad. O en otros lugares le dicen, ¿cómo le llaman a lo de los Cupido? Creo que le dicen, es un muñequito que supuestamente del amor. Aquí se da lo de eso de lo de Cupido, hermanos. Sí, con una flechita, de ahí sale él. Tamuz también después es considerado Cupido, el dios del amor y bueno, de fertilidad y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces dice la historia que al morir, como les mencioné, Nimrod, su esposa dijo, imagínense, porque ya Nimrod lo tenían como el dios Sol, ella era la diosa Luna, ¿verdad? Pero ya el reino, mucha gente ya no se la estaba creyendo, hasta que ella viene y dice que Tamuz, el hijo, era una reencarnación del dios Sol, que Nimrod se había reencarnado en ese hijo. Entonces ella mismo, Semiramis, comenzó a decirle a todos que ese hijo había nacido de una forma sobrenatural. Así, ella decía, esta es la reencarnación. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo de lo del árbol, que de ahí comienza una de las cosas de las que puede ser. No vengo a decir es así, porque va justamente en la parte de la historia. Y miren esto. La costumbre del árbol surgió en una creencia babilónica que decía que Semiramis, la esposa de Nimrod, afirmaba que durante una noche, imagínense lo que ella decía, para de alguna forma asegurar su poderío, pues ella afirmó que ese árbol había sido vivió un árbol en una noche que se desarrolló de un tronco muerto. Entonces el tronco supuestamente representaba al esposo, a Nimrod, el rey Sol. Era la representación. Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de Nimrod, que había revivido y que había resucitado en el hijo Tamuz. Cuando ella dijo eso, que ese árbol había aparecido de la noche a la mañana, comenzaron a venerar el árbol. Comenzaron a ponerle cosas, le ponían frutas, le ponían regalos. ¿Por qué? Porque Tamuz nació el 25 de diciembre. Entonces comenzaban a darle, porque ya después murió y todo, pero eso quedó. Lo que Semiramis dijo, no, este hijo mío es la reencarnación de mi esposo, y él también es un Dios. Él es el Dios de la fertilidad y él nació el 25 de diciembre. Entonces ese árbol, que fue la revelación, que según ella decía, vamos a comenzar a adornarlo y a ponerlo muy bonito, y cada 25 le ponían regalos en memoria de Tamuz. Ahora, con el tema de
del árbol hay otra creencia que no es tan antigua como esta, y es esta. En la península de Escandinavia, ese es el norte de Europa, donde hoy está Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia, hace mucho tiempo pasaba algo que ellos miraban y ¿alguien aquí ha visitado el norte de Estados Unidos, noroeste, Nueva Jersey, Nueva York? ¿Alguien en los meses más o menos de entre noviembre, diciembre, por ahí? ¿Alguien? Tienen que ir a Nueva Jersey, hermanos. Los invito a todos a que vayamos a Nueva Jersey. Allá tenemos quien nos reciba. Entonces sucede algo. Para nosotros que venimos de allá es muy fácil entenderlo. Pero eso sí, créanme, esa sí no es historia, eso no es fábula, esto no es mitología. Esto es una realidad que mi familia lo sabe y los hermanos de allá se los pueden corroborar. Sucede, hermanos, que allá sí están las 4 estaciones, y cuando más o menos llegamos a este tiempo, más o menos estamos terminando noviembre, antes de terminar noviembre, mediados o principios, el sol comienza cada vez más a salir menos. Hay partes, hermanos, de que de pronto llega a ser tan menos el sol, que a veces son las 4:30 de la tarde y literalmente, hermanos, parece que fueran las 10 de la noche. Oscuro. O sea, imagínense que aquí fueran las 4:30, todavía estás trabajando o fuiste a hacer una diligencia, y cuando sales es todo negro, que parece que son las 10 de la noche. Así pasa hasta hoy en día en el norte de Estados Unidos y en esta región que les acabo de comentar. Entonces ahora se sabe de que esto es lo que se le conoce con el nombre de solsticio del invierno. O sea, de que el sol va en un ciclo en el cual comienza a reducir. Y ellos, en su creencia, decidieron hacer un culto y hacer ofrendas al sol, porque ellos pensaban, para ellos es raro esto. Ellos no sabían que venía el verano, que venía lo opuesto, que venía otra vez a salir, y eso todo el mundo lo sabemos, pero ellos no. Entonces comenzaron a buscar y adorarlo al árbol, al dios sol. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Justamente ellos pensaban que si no daban algo al dios sol, entonces que el sol iba a apagarse, o sea que nunca más, o sea que ya no iban a ser las 4:30, 3 de la tarde, 2 de la tarde, y que mejor dicho todo mundo iba a quedar en tinieblas. Esa era la creencia que ellos tenían, por lo cual eran obligados a adorar, a hacer culto al sol. Sol, no te enojes, sol, te amamos, y comenzar. Y entonces notaron algo justamente en esa fecha de invierno, que habían 2 árboles. Otra cosa que de ahí salió, que ahí está, creo yo, el pino y el ciprés. Esa foto de ahí arriba para nosotros trae recuerdos muy preciosos, porque en esta temporada, si no me recuerdo, todos los árboles están como esta foto de aquí arriba, muertos, secos. O sea, eso es, no sé si entienden en Guatemala la palabra puro chiribisco, no sé aquí cómo será, pero puras ramas secas. O sea, ¿cómo se le dice acá? Chamucos, chamizos. Entonces aquí son chamizos, no chamucos, no, chamizos. Entonces eso es lo que se acostumbra a ver en este tiempo, excepto con 2 árboles, con el pino y con el ciprés. Miren, ahí abajo está el pino, miren. En el mismo lugar pueden estar los árboles así muertos, y así mismo allí están los pinos, vivos, llenos de vida. Son árboles preciosos, y cuando cae la nieve, hermanos, eso es una maravilla que Dios hace, es hermoso. Entonces estas personas comenzaron a darse cuenta que esos árboles no morían, que los otros árboles se murieron. Entonces lo que les pasó en su lógica es decir, estos árboles son poderosos, estos árboles tienen algo mágico, porque todos los demás se murieron excepto el pino y el ciprés. Ahora ya entendemos lo que tenemos que hacer. Vamos a cortar ese pino y lo vamos a meter en nuestra casa. Lo veneramos porque sabemos que ese árbol es poderoso, es mágico, porque todos los árboles murieron excepto esto. Si yo traigo ese árbol a mi casa, el poder de ese pino me va a guardar mi casa, solamente que lo tengo que embellecer y que tengo que hacer cultos a ese árbol. Y como después de aproximadamente del 20 al 25 de diciembre comienza lo opuesto, el sol ya comienza otra vez
4:50, al otro día a las 5, 5:20. Entonces el sol ya comienza a volver a demorarse hasta llegar hasta casi el otro es ¿cómo se llama esa? ¿Cómo es? El solsticio del verano. Entonces llega el sol a la otra balanza, que son las 9:30 de la noche, y el sol es como que si fueran las 3 de la tarde. Eso es hermoso, que se ve en Estados Unidos mucho. Es así. Entonces ellos decían: entonces sí está funcionando. La adoración a Dios, el traer el árbol a la casa sí funciona, porque el Dios nos está bendiciendo. Hasta que llegaba otra vez el otro año: no, volvamos a hacer lo que hicimos el año pasado, a adorarlo, a hacer todo, y volvía a funcionarles. Eso fue lo que comenzó en parte todo esto, hermanos. Ahora bien, si se dan cuenta y si ustedes pueden verificar, en estas dos creencias es en donde la mayoría se radica el inicio de tener un árbol en una casa. Si se dan cuenta, las dos nacen de un origen pagano. Pero vamos a ver algo, hermanos. Vamos a volver al tema de Semiramis. Vamos a volver al tema de Semiramis. La fama que ella tuvo fue muy grande. Pero esta mujer, en otras culturas, con su hijo cambiaron de nombre. O sea, tenían otro nombre, pero era la misma persona. Miremos esto. Miren, allí está en la primera foto Semiramis y Tamuz. Esa fue en realidad el inicio de todo esto. Pero en otras culturas le cambiaron el nombre, pero era lo mismo. Miren, en la cultura de Grecia era Afrodita y Eros. En India era Devaki y Krishna. En Venus, que mejor le borré la foto porque era muy fea, era Venus y Cupido. En Egipto, Isis y Horus. En Roma imperial, Diana y Atis. En China, Shin y Mo. Y hasta que llegamos a pensar, no nosotros, la tradición, quise borrar de parte de quién, porque no me gusta ser ofensivo con nadie, María y Jesús. Ahora, ¿cómo fue que todos estos dioses paganos, que ya sabemos que salen, o que dice la historia que salieron de Semiramis y Tamuz, cómo llegan a asociarse con María y con Jesús? Vamos a ver. Síganme la historia, falta poquito, hermanos, pero por favor, pongamos atención en esto. No mucho me gusta hablar de esto porque me siento incómodo, no se los miento, porque quisiera darle más base bíblica a todo esto, pero esto es historia. Me perdonan, ¿verdad? Yo no soy muy dado a dar historia en todo esto, pero en esto sí es un poco necesario. Entonces, miren ahí. ¿Qué pueden ver ahí, hermanos? ¿Se recuerdan los coliseos de Roma? Ok, esa tradición que les acabo de contar de Tamuz y Semiramis pasó por muchos años. Ella murió, el hijo murió y todo, pero eso fue heredado de generación en. Oh no, el dios sol, Tamuz era el dios de la fertilidad, que la flechita del amor, y todo eso era heredado y heredado por muchos años. Llega el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y llegamos a la época, pongámosle más o menos unos 300 años después que el Señor Jesús fue crucificado y que resucitó. 300 años han pasado. En este tiempo, hermanos, en esa foto, los cristianos eran odiados, los cristianos eran perseguidos, eran torturados. ¿Saben por quiénes? Por los romanos. Los romanos eran expertos en torturar cristianos. Sobre todo en esos 300 años después que el Señor se fue, eso era lo que más hacían: torturar cristianos, buscarlos para matarlos. Y allí está, terminaban en un coliseo los cristianos, porque ellos, y les daban chance y oportunidad para decir: simplemente niega tu fe y la puerta está abierta. ¿Qué cristianos esos? Allí terminaban y decían: no negaremos a Jesús. Pero ¿estás seguro? Porque los leones y el espectáculo te van a acabar. No importa, no negaremos a. Ustedes saben, eso sí no es mucha historia. Hay mucha información al respecto de la iglesia primitiva, de la iglesia del inicio. Eso era terrible, hermanos. Hasta que llegó un emperador a Roma, el cual dice la historia que se volvió al cristianismo. Un emperador romano muy poderoso.
que de qué forma dice la historia que se volvió al cristianismo, que él estaba en una batalla y de repente se le apareció un símbolo, una cruz, en la cual decía: con este símbolo vencerás. Entonces él, al ver esa cruz, él ya sabía, lo asoció, porque él sabía el tema de los cristianismos. Entonces él dice la historia que se volvió cristiano. No lo sé en realidad, pero estamos hablando de Constantino el Grande. Creo que todos aquí han escuchado de él. Esa persona fue el que tomó el control de ese imperio en ese momento. Pero vamos a ver en esta hora tres de las cosas. Él hizo muchas cosas, pero vamos a ver tres de las más importantes que él hizo. Constantino el Grande. Permítanme, hermanos. Aleluya. Constantino dice que logró frenar la violencia en contra de los cristianos. Se acabaron esas torturas, hermanos. Se acabaron ya los coliseos y que los leones comiéndose a los cristianos. No, él logró hacer eso. Otra cosa que él logró hacer es que, vamos a ver, logró convertir el cristianismo como la religión oficial de toda Roma. Qué importante, imagínense este hombre, después de que él está acostumbrado a que Roma odia a los cristianos, él logró convertir esa religión en ser algo oficial para todo Roma. Él era el emperador. Otra cosa que logró hacer él es que las tradiciones fueran aceptadas a través del sincretismo. Ahora, hermanos, ya vamos a ver qué es sincretismo. En realidad nosotros no sabemos, porque hay mucha gente que dice: no, él fue malo, él simplemente aprovechó esa oportunidad, vio la religión como una fuente política para ganar paz y conquistar a más reinos, porque con el sincretismo, que es la unión de todas las religiones, la mezcla, él logró gobernar mucho tiempo y fue muy famoso y exitoso. Mucha gente dice que él era malo, muy malo. Otra gente dice que no, que fue usado por el Señor para que pararan todas estas cosas tan terribles que le pasaban a los cristianos. Entonces yo no puedo decirles a ustedes él era malo o él era bueno, pero algo que sí todos, en su mayoría, los que estudian la vida de él pueden corroborar es esto: él implementó el sincretismo religioso en Roma. Ahora sí vamos a ver qué es el sincretismo. Sincretismo religioso. ¿Quién me ayuda a leer fuertemente, por favor? ¿Alguien que me ayude? El sincretismo religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos. Como tal, el sincretismo religioso es un proceso que ocurre de manera pausada y espontánea cuando dos tradiciones religiosas se ven obligadas a cohabitar de forma armónica. Gracias, hermano. Eso es el sincretismo religioso. O sea, ya los cristianos dejaron de ser perseguidos, ya no fueron torturados. Es más, él cambió leyes en ese tiempo, en el cual la ley decía que todas las religiones y sus tradiciones tenían en Roma que ser aceptadas. Todas, mutuamente tenían que ser aceptadas. En otras palabras, el cristianismo se llegó a mezclar con la política en Roma y llegó a ser el estado religioso que hasta hoy en día es Roma. O sea, ¿qué asocian con Roma? Pues la religión, obviamente. O sea, él logró hacer eso. Tomó en realidad el cristianismo y lo mezcló en política hasta el día de hoy. Ahora vamos a entender la gráfica pasada de Semiramis. Volvemos a ver por qué está mezclado todo esto. Porque si ven que cada mujer, cada mamá con su hijo, todos ellos, incluso María y Jesús, ¿qué pasaba? Algo tenían todos en común, porque eran la misma persona, excepto el Señor. Es que todos
nacían esos hijos el 25 de diciembre. Todos esos hijos, Tamuz, Eros, Krishna, Cupido, Horus, Atis y Mo, todos nacieron el 25 de diciembre. Y por ende, Roma decretó que la fiesta pagana al sol, que en ese tiempo todavía era muy importante, en realidad era una fiesta muy fuerte, él vino y les dijo que podían continuar haciéndolo, que no había ningún problema, pero incluyeron a un nuevo Dios, al Dios de los nuevos de que estamos implementando, el Dios ahora que Roma quiere que seamos parte. Y adivinen quién era: María y José y Jesús. Entonces dijeron: listo, no vamos a quitarles la historia a los que adoran al Dios Sol, pero al fin y al cabo dicen de que este Jesús, la Biblia dice, o los pergaminos dicen, que era el sol de justicia. Entonces, como es sol y también, entonces lo vamos a poner junto con los demás. Entonces el sincretismo, según lo que leyó mi hermano Héctor, es la mezcla de las tradiciones y religiones de muchas cosas. Así fue que se llegó a mezclar hasta el día de hoy, hermanos, el tema de que Jesús nació el 25 de diciembre. La semana pasada quedamos más que claro que eso bíblicamente no es así. Amén. Entonces, pero el sincretismo de Roma con su gobernador nos tiene hasta acá. Prácticamente se acaba toda esta historia no muy agradable, pero hemos ido heredando costumbres y tradiciones. El tema de la Navidad, que el 25 de diciembre, hermanos, es una tradición de hombres. No es un mandamiento de Dios, es una tradición. Y ahora alguien de pronto me va a decir con una carita más o menos así: sí, pero eso no significa la Navidad para mí, pastor. Y yo estoy seguro que de pronto no, esa carita de pronto eres tú. Hermanos, yo estoy seguro que ninguno de ustedes participa en esa fecha pensando en Nimrod, pensando en Semiramis, pensando en Tamuz, y mucho menos en el sincretismo religioso. ¿Será que alguien participa pensando en...? No, o sea, seamos sinceros, nadie lo hace con una mentalidad de esas, ¿verdad? Pero, hermanos, no se trata de nosotros. La semana pasada les dije, no se trata de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sintamos. Se trata de la forma que Dios piensa, de la forma que Dios ve esto. Eso es lo que se trata. Nuestros pensamientos, no, eso no es para mí. Te felicito. La pregunta: ¿qué será para Dios? ¿Cómo verá Dios todo esto? Que pues en el mundo, hermanos, no hay esperanza todavía, pero para los que decimos ser cristianos, hijos de Dios, ¿cómo verá Dios esto? Vamos a recordar esto. La Navidad, hermanos, no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Jesús dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, hermanos, yo no me estoy parando acá para condenar a nadie. Eso sí se lo quiero dejar bien claro. Tampoco quiero imponer mi forma de ver, ni tampoco, como mencionamos al inicio, esto no es de que así es y así se hace. No, hermanos, no me pararía a eso. Tampoco voy a criticar a quienes practican o no esto. Pero simplemente, incluso le pedí consejo a mi pastor en esta semana. Créanme que yo iba a dar un tema mucho más profundo, tocando el paganismo, me iba a meter mucho más profundo, pero en realidad no, creo que el Señor me detuvo y simplemente pasé algo por encima de la historia. Hay mucho simbolismo en esto, estudié muchísimo. Sé que aquí el tema de Santa Claus no es muy común. Alguien me dijo que no, en Estados Unidos es para dar una enseñanza completa de quién es ese personaje, y hay una cantidad de cosas, pero no, hermanos, no es mi intención perder el tiempo hoy y solamente darles este tipo de información. Sin embargo, sí quiero obedecer el consejo de mi pastor con lo siguiente que van a ver ahí, y es la posición de esta iglesia. La posición de la iglesia cristiana Alto Refugio en Medellín en este tema es esta: en esta iglesia no participamos de este evento, pero
no condenamos ni juzgamos a quien lo haga. Esa es la posición de esta iglesia. No participamos en esto, hermanos, porque tenemos un poco de claridad y podemos buscar al Señor. O sea, ¿qué les quiero decir? No esperen que ahorita el otro mes van a ver ahí en la entrada un árbol y que lo vamos a adornar. No esperen de que, ay, el pastor no ha anunciado el culto de Navidad para los regalitos, para que me prepare. No esperen esas cosas, que la fiesta de disfraces, que el pastor un día venga disfrazado de Santa Claus y que los niños o sea, no vayan a esperar eso, porque no va a pasar. Lo siento, niños, lo siento. No, hermanos, en esta iglesia no participamos de este evento, pero ojo, no juzgamos a quienes lo hagan, hermanos. En otras palabras, hermanos, ya vamos a ver, esto no es para pelearse con nadie. No saquemos el fariseo, usted lo hace, y comenzamos a demonizarlas. No, hermanos. Miremos una cosa, lo que Pablo le dijo a la iglesia que estaba en Roma. Miren lo que dice allí. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, fuertemente? Hermano Héctor, ayúdeme, porque los hermanos no me ayudan. Fuerte, hermano Héctor. ¿O está muy pequeña la letra? Bueno, entonces le tocó a hermano Jesús. Gracias. Les quiero parafrasear esto referente a este tema. No te pelees ni te enojes con aquellos que no comparten tu postura. Así de fácil. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Hermanos, esto no es un tema de debate, de hacer sentir mal a otro, de criticar. No, hermanos, no puede ser así. La Biblia dice que si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras, no te amargues. No te amargues, que si alguien lo quiere hacer, está bien, no pasa nada, hermanos. No sientas como esa condenación de que, ay, no puedo visitar, no puedo que venga el pastor a mi casa. No, porque va a ver ¿qué pasa? No pasa nada, hermanos, tranquilos. No sientan como eso, esa condenación y, hermanos, usted sabe que eso es Semiramis y usted sabe que no, hermanos, no vamos a hacer eso con ustedes. Pero tampoco, lo que yo quiero en realidad esta mañana es que ustedes sepan de dónde viene el pescado sin cabeza. Eso es lo que yo quiero, que sepan lo que están haciendo simplemente. Y el Señor es el que les va a decir a cada uno lo que deben hacer o no. Nuestro trabajo no es ni demonizar estas cosas para que alguien no lo haga. Ese no es nuestro trabajo. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el único que nos puede decir los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo. Es el único. ¿Quieres saber qué Dios piensa de esto? ¿Quisieras saber qué Dios piensa de esto? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Quieres saber si lo debes hacer, si lo debes de practicar? ¿Quisieras esa respuesta? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Quieres saber si todo esto que se mueve en este mes es de agrado para Dios o es ofensivo para Dios? Pregúntale al Espíritu Santo. Hermanos, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, estamos perdidos. Simplemente estamos perdidos, porque no tenemos ese árbitro que nos guíe. El árbitro no es el pastor, el árbitro no es un domingo en la mañana, no. El árbitro es el Espíritu Santo, que todos los días nos indica: esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios.
Entonces, ¿qué tan importante es que nuestra relación con el Espíritu Santo esté creciendo todos los días? Porque yo puedo estar equivocado en todo lo que les acabo de decir, porque soy un hombre, pero el Espíritu Santo no se va a equivocar. Y Él, te aseguro que si con un corazón de verdad sencillo y humillado nos presentamos ante Él y le preguntamos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Será que esto te ofende a ti en mi casa? ¿Será que esto que hago, dímelo tú? Y buscamos al Señor, el Espíritu Santo, te puedo asegurar que te va a dar el sentir, hermanos. Eso sí, si buscas al Espíritu Santo. Si solamente es una oracioncita de aquellas que una vez a la semana: Padre, aquí estoy. No me dijo nada, no siento nada. Olvídate, tú no sabes quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que habla, una persona en la cual tenemos una comunicación todos los días. Entonces, para los que saben quién es el Espíritu Santo, ahí vamos a encontrar la respuesta. Amén. Pero ya terminando, hay algo, porque sé que a algunos de pronto les va a costar el tener esa comunicación, y anhelo de que así sea con todos nosotros, pero quiero darles solamente 5 consejos muy pequeños. Estos sí son consejos. Si quieren los toman, si quieren no los toman, referente en esta temporada. ¿Listos para recibirme 5 consejitos y terminamos? 5 consejos. Aquí no hay mucha revelación ni que nada. No, son consejos prácticos, ¿ok? Ya terminamos el tema feo del paganismo. Ok, primer consejo: cuídate mucho de la música que en todos lados vas a estar escuchando. Ya se dieron cuenta desde que de antes de diciembre, en noviembre, comienzan esas canciones desde hace 20 años que ponen las mismas y que tú te las sabes y yo me las sé de memoria, hermanos. Esta semana creo que fuimos a hacer una compra con mi esposa y yo, la verdad, créame, no por santo ni nada, pero creo, o sea, porque yo nací en el evangelio, nunca fui expuesto al mundo y esas cosas. No con esto digo que era un angelito, no, ustedes ya saben mi historia. Pero mi esposa, salimos de esa tienda y ya estábamos metiendo las cosas en el carro, pero sí fue rápido. Fue una de esas compras que nos hicimos, creo que 5 o 10 minutos ya estábamos pagando. Yo atrás con el carrito y ella, ya sabemos cuál es nuestra clave. Yo empujo y ella va metiendo. A menos que vea un precio muy caro, yo, parale, verificame ese precio. Pero ya tenemos una práctica para hacer las compras. Pero llegamos al carro y metimos todo. Y viene y me dice: uy, no, me dice, qué terrible, ¿qué pasó? ¿No escuchaste la música? No, le digo yo. Me dice: la misma música y los mismos villancicos que desde hace 20 años, más de 20 años que no conocía al Señor, los mismos los pasan, y el mismo vallenato y la misma. Y yo me lo sé todo. Y yo le digo: pero fue hace 20 y pico de años. Pero eso va a haber un ataque en tu corazón, hermanos. Ustedes saben que en este momento ustedes van a cualquier lugar y los villancicos y el merengue y la cumbia navideña no van a faltar. Por eso este consejo es: cuida tus oídos. Recuerden la enseñanza, no me recuerdo de hace cuántos jueves, que hablamos de que David decidió el guardar sus ojos. ¿Se recuerdan? Decidamos en este tiempo guardar nuestros oídos. Me encanta un hermano que él me decía en estos días: pastor, cuando a veces se me vienen esas canciones de antes, yo me pongo a cantar Jehová reina, Jehová reina. Y ahí va en la moto, me dice, y atacando, y hasta que se me salen. Yo le digo: bien, le digo, esfuérzate más, porque va a ser una pelea. Así que cuando escuchemos esas cosas, no le demos mente a que ya llegó la Navidad y comienza. No, Jehová reina, Jehová. Y así vamos a poder lograr, hermanos. Entonces, primer consejo: guardemos nuestros oídos de la música, que en este tiempo algo se va a despertar, te lo puedo asegurar. El piecito se va a comenzar a mover y de cuando menos sientas ya estás tarareando las canciones de antes. Mucho cuidado. ¿Me aceptan ese consejo? Vamos al segundo consejo. Cuídate de ambientes que desagradan y ofenden a Dios. Hermanos, si las reuniones con tus familiares, si las reuniones en tu trabajo se dan para peleas, se dan para murmuración, se dan para chisme, se dan para trago, se dan para pecado, la pregunta que yo te hago es: ¿qué tiene que estar haciendo allí metido un hijo de Dios? Pastor, pero es mi tía, ¿cómo le voy a hacer el desplante? ¿Se va a ofender? Pues que se ofenda.
Que se ofenda la tía, es mi jefe, pues que se ofenda el jefe. Pero un cristiano no debería estar allí. Que el trago, que el licor, que la música, que la grosería. ¿Y qué pasó? No es que me invitaron a la fiesta navideña y a la reunión. No, hermanos, cuídate del ambiente que tú sabes que desagrada a Dios. Y en esto sí seamos radicales, ¿ok? Segundo consejo. ¿Cuál fue el primer consejo? Cuida tus oídos de la música. Segundo consejo, cuídate de ambientes que desagradan a Dios. Y sé radical. No seas como, no, pues me hago un poquito por allá, pero no, sé radical. El Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú estés en un lugar y tú sepas de que allí el Espíritu Santo algo comienza a tocar aquí, hermanos, no le demos mucha vuelta a la cosa. El Espíritu Santo me habló, señores, hasta luego. Y quedaron ahí con la comida, con permisito, pero yo no estoy jugando con eso. El que guía mi vida está aquí adentro y Él ya me está diciendo que este lugar le está ofendiendo a mi Dios. ¿Cuántos se van a atrever a hacer eso si es que llega a pasar? Ser firmes, ser radicales. Siguiente consejo. No te prestes a la mentira. A estas alturas ya saben que Jesús no nació el 25 de diciembre. No engañes a tus hijos. Que mi deseo de Navidad, que el niño Dios del cielo, que el niño Dios te trajo el regalito, que porque has sido una buena niña, ¿cuál niño Dios? No te metas en mentira, hermanos. No le estés heredando a tus hijos la mentira. ¿Cuál niño Dios? Que el 25 de diciembre y que el regalito y que hasta que sean las 12. Ustedes saben perfectamente de lo que yo estoy hablando, porque aquí en Colombia es muy fuerte eso. En Estados Unidos no es tanto eso del niño Dios. Pero no caigamos en la mentira y mucho menos engañemos a nuestros hijos con esas cosas. ¿Ok? Entonces, primer consejo, guarda tus oídos. Segundo consejo, cuídate de los ambientes que desagradan a Dios. Tercer consejo, no te prestes a la mentira. ¿Ok? Cuarto consejo, importantísimo, cuídate del consumismo. Hermanos, no gasten por gastar. Y mucho menos les enseñes a tus hijos de que en esa fecha se merecen un regalo. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué no se lo merecía en octubre o en marzo? ¿Por qué tiene que ser Porque estamos cayendo en esa tradición de hombres. Pero bueno, estamos hablando del consumismo. Saben que leí un artículo que dice aquí en Colombia que el promedio de cada familia colombiana gasta adicionalmente en diciembre, con referencia a otros meses, es de 1.450.000 pesos. Más o menos ellos hicieron el cálculo que por persona son 450,000 pesos adicionales que la gente se gasta en eso. Hermanos, no. Yo les conté la semana pasada de que yo amaba las Navidades porque mi mamá era la que me hacía milagros para darme el estreno y todo eso. Pero hermanos, no caigamos en el consumismo. No se vayan a asustar que ahorita varios de ustedes me han dicho: en diciembre es que salen las mejores ofertas y están todos así esperando para comprar. Hermanos, tengan cuidado. No caigamos en el consumismo. Y no tengo, pero es que el precio está muy bueno, hay que aprovechar las ofertas. Entonces le pido prestado al tío, le pido prestado al primo o hasta al pastor, pero el pastor no les va a prestar. Y andan queriendo comprar. No caigan en ese engaño. No nos endeudemos y no caigamos en el tema del consumismo y gastar. En realidad, eso es una de las cosas que más se mueve en este tiempo: el gastar, el consumir puro por gusto. Entonces, el cuarto consejo es: cuídate del consumismo. Y el quinto consejo, ya vamos terminando, es este: cuídate de la vanidad. Ay, hermanos, a veces no hay ni siquiera qué comer. Pero busca ahí cuál es el chulito que más te gusta. Y ahí está el tuyo. Cuidadito es del de allá afuera, el de la esquina. No, tiene que ser el original. Y nadie se da cuenta, pero hay el orgullo en nuestro corazón que nos dice: no, este me costó 500,000, este no es del de 50,000 de la esquina. Hermanos, cuídate en este tiempo de la vanidad.
No, yo les contaba cómo eran los cultos cuando yo era niño, que el 25 era todo mundo feliz en ese culto, porque todo mundo llevaba a estrenar lo que los padres le podían dar, lo que ellos se podían comprar. Hermanos, si hay, qué bueno, y si no hay, no pasa nada, hermanos. Pero cuidémonos de la vanidad, que mejor dicho, tiene que ser esa marca y tiene que ser confirmada que es original. No caigamos en ese error de que uno a veces dice: no, es que yo me merezco cosas únicamente de marca. Puro orgullo. Así es, hermanos. Aunque también sí sé y sí les puedo aconsejar, hay cosas de que a veces el comprar, gastar un poco más por algo original, no por el tema de la marca, sino porque pueden durar mucho más, pues usemos la lógica. Pero que en nuestro corazón no es qué lógica ni qué nada. Si a mí me gusta este chulito y que me lo miren y que sea el original, ese es el problema. Pero tú y yo sabemos, si hay algo que es un poco más costoso y te puede durar más y la fuerza económica te da, dale, no te preocupes, pero guarda tu corazón de la vanidad en este tiempo, ¿ok? Entonces eran unos pequeños consejos. Estos, como les dije, eran consejos prácticos en este tiempo en que vivimos. Hermanos, no permitamos ser arrastrados por un espíritu navideño pagano. Ahora, ojo que con esto yo no estoy diciendo que si alguna familia, si en la familia ahí aprovechan en ese tiempo que dan descanso para estar reunidos, para estar cenando, para pasar un buen tiempo, tamuz, no, hermanos, ve tranquilo. Yo no estoy demonizando esto, pero es un ambiente que no ofende a Dios. Es un ambiente que está en paz, que puedes estar con familiares tranquilo, bien puedas. No nos pongamos el traje fariseo de que, ni un regalo puedo recibir porque ese regalo fue consagrado al... No, hermanos. Perdón, hermanos. Entonces, no caigamos en eso. Entonces, solamente dejo claro eso. No estoy yéndome al otro extremo de que una reunión es pecado. No. Ya hablamos de esas cosas. Ahora, hermanos, Navidad significa el nacimiento de la vida. ¿Se recuerdan? Perdón. Ay, Señor amado. Estaba muy bien hasta ahora. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿será que entonces para el cristiano hay Navidad o no hay? Hay Navidad, porque el tema era Navidad cristiana o Navidad pagana. Ya vimos lo que es la Navidad pagana. ¿Y entonces habrá Navidad cristiana o no hay? Claro que sí hay, hermanos. ¿Quién me ayuda a leer fuerte? Marcelita, léeme, por favor. Aleluya. Esa es la Navidad de todo cristiano. Esas nuevas son las Navidades. Hermanos, la Navidad del cristiano es el momento donde Jesús nació en este pesebre, en el pesebre de tu corazón. Hermanos, ahí dice: os ha nacido hoy un Salvador. Navidad es el nacimiento de la vida. ¿Cuándo nació Dios en tu corazón? Esa es tu Navidad y tenemos que alegrarnos día a día. El cristiano tiene que tener en cuenta esto. Cuando el Señor nació en mi corazón, ese día es Navidad para mí, el nacimiento del Salvador. ¿Alguien se recuerda cuándo nació el Señor en su corazón, hermanos?
¿Alguien puede recordar la fecha o el año? A ver, díganme. Pero ¿alguien se recuerda el mes o la fecha o algo por el estilo? A ver. Febrero de 1997. Esa es la Navidad de mi esposa. Y todos los días es Navidad porque Jesús nació en ese corazón. ¿Alguien más se recuerda de la fecha cuando el Señor nació en su corazón? ¿O el año por lo menos? ¿Cuándo? 1997. Ahí hubo otra Navidad. Jesús nació en otro pesebre. Eso es la Navidad para el cristiano. Recordar lo más importante. Uno de los versos más preciosos de la Biblia, y con esto termino, es esto. Los pastores, ahí está, hermanos, los pastores teniendo una visitación angélica, y ellos le dicen: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. ¿Gozas tú del favor de Dios? ¿Crees en Jesús? Él nació en este corazón. Esa debe de ser nuestra Navidad. No confundamos una Navidad pagana con una Navidad cristiana. Pero el cristiano sí tiene una Navidad, el día en que el Señor nació en nuestros corazones. Amén. Que Dios los guarde, hermanos. Pongámonos de pie. Quisiera, a ver si puedo, si no el hermano me ayuda. Vamos a cantar una alabanza, Emanuel. Gloria a Dios en las alturas. Gracias, Señor, por haber nacido, Señor, en este corazón, por haber nacido en este pesebre. Gracias porque tú nos trajiste vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos alcanzó. Ese día, recuérdalo, hermano. Toma un momento y aunque no te recuerdes de la fecha, recuerda ese día en el cual Jesús te alcanzó y cambió tu vida. Cambió el rumbo de tu vida, el rumbo de tus generaciones. La historia completa tuya cambió cuando Jesús vino a tu corazón. ¿Cómo no darle gracias al Señor por ese día, hermanos? Él ha sido bueno. Él nos alcanzó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él, hermano. Fue por su misericordia. Digámosle al Señor: Emanuel. Emanuel. Señor amado, gracias. Puede darle gracias al Señor en esta mañana, hermano, por ese día que
el Hijo de Dios se le apareció a ese pesebre. Oh, esa luz que cambia la muerte en vida se nos apareció. Gracias, Señor amado. Padre, porque no te importó nacer, Señor, en un pesebre, porque no te interesó, Señor, nacer en un palacio, Señor, sino que naciste, Señor, en corazones humildes y necesitados. Te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, por siendo Rey de gloria, haberte humillado, Señor, y haber nacido en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Señor amado, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a buscar de tu presencia, a buscar de tu Espíritu Santo, para que sea Él que nos revele los secretos de tu corazón, Señor. Señor, por favor, enséñanos a construir una relación con tu Espíritu Santo, mi Dios. Te doy gracias, Señor amado, por hablarnos, Señor bendito, por mostrarnos, Señor amado, cosas, Señor. Pero ahora te rogamos que tú seas quien las revele, Señor. Muchas gracias, Señor amado, te damos. Señor bendito, revélate en cada hogar de mis hermanos que está acá, Señor. Que ese Espíritu Santo incomode, Señor, en cada cosa que a ti no te agrade, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por darme la fuerza, Señor, para haber compartido esto en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres perfecto, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor. Líbranos en nuestro corazón de juzgar a otros. Líbranos en nuestro corazón de tener ese traje de fariseo, Señor. Y enséñanos a ser humildes y sencillos de corazón, Señor. Aleluya. Dios en mí resplandece en mí, su nombre Tome un momento, hermano, para darle gracias al Señor. Dele gracias, dele gracias. Abra sus labios, hable con Él un momento y dígale gracias. Gracias por salvar mi vida, Señor. Gracias por ese día en que tú me encontraste, Señor. Extiende tu misericordia, Señor, en aquellos que amamos también, Señor. Padre, que puedan conocer al dador de la vida también, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, esa estrella, Señor, que los lleve a donde está el Salvador, a donde está Jesús. Ayúdanos y perdónanos si hemos sido estrellas opacas, si hemos sido estrellas que no dan luz. Perdónanos, Señor. Pero te rogamos que nos ayudes, Señor, a hacer ese luminar para que otros te conozcan. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en esta hora. Bajo tus alas quiero